Parcial número 3 de Física 1 consistía en escoger un grupo de ejercicios. En este caso, yo he escogido el grupo A, donde nos decía el problema 4.4 que un hombre arrastraba hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanza. La rampa estaba inclinada 20 grados y el hombre tira con una fuerza F, cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la rampa. Lo que nos preguntaban era: A, ¿qué fuerza se necesita para que la componente F de X sea paralela a la rampa de 60,0 newton? B, ¿qué magnitud tendrá entonces la componente F de Y perpendicular a la rampa? Lo primero que teníamos que hacer en el problema era lo siguiente. El problema nos dice que F de X es igual a 60 newton paralelo a la rampa, pero sabemos que la componente F de X es igual a F coseno del ángulo. Por ende, F de X es igual a 60 newton, 60 grados. F de X es igual a F coseno de 30, donde despejando, como ya conocemos la fuerza, que es igual a 60 newton es igual a F coseno del ángulo. Por tanto, la fuerza es igual a 60 newton entre el coseno de 30 grados, donde F es igual a 69,28 newton. Ahora, para encontrar la componente F de Y usamos la inversa. Como en aldo usamos fuerza por el coseno del ángulo, en este caso usaremos F seno del ángulo. Como ya sacamos la fuerza, que nos da 69,28 newton, simplemente reemplazamos por el seno, que es igual a 30 grados, donde F de Y es igual a 34,64 newton. Luego nos daban el siguiente problema, el cual establecía que dos perros tiraban horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. Más sin embargo, si el perro A ejerce una fuerza de 270 newton y el perro B de 300 newton, deberíamos calcular la magnitud de la fuerza resultante y su ángulo con respecto a la cuerda del perro A. Lo primero que teníamos que hacer era establecer nuestro diagrama, donde nos decía que el ángulo era de 60 grados respecto a la componente X y Y, donde F de B era igual a 300 newton y F de A era igual a 270 newton. Luego procedemos a calcular las componentes rectangulares para F de B y F de A, donde F de B de X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, en este caso 60 grados, donde F B de X es igual a 300 newton, coseno de 60 grados, donde F de B es igual a 150 newton. Luego en la componente de Y, F de Y es igual a 300 newton, pero como está en Y, sabemos que es la inversa del coseno, sería seno. 300 newton, seno de 60 es igual a 259,8 newton. Para F de A es más simple. F de AX respecto a la componente X es igual a, nos están diciendo que es 270 newton. Más sin embargo, para F de Y va a ser 0 newton. Luego procedemos a la sumatoria de los componentes F de AX y AF de BX, donde F de X es igual a FA de X, nos dan que es 270 newton, más FB de X. ¿Cuánto es FB de X? 150 newton. Donde FB de X es igual a 300 coseno de 60 grados, o más bien 150 newton. A la hora de sumarlos, 270 newton más 150 newton, sacamos que F de X es igual a 420 newton. Luego, la componente F de Y, realizamos el mismo procedimiento, FA de Y más FB de Y. FY es igual, F de A de X es 0 newton, más los 259,8 newton que nos dio de FB de Y, y podemos concluir que F de Y es igual a 259,8 newton. Luego nos pedían que aplicando el teorema de Pitágoras encontramos la magnitud de la fuerza, donde la fuerza es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, la sumatoria de sus componentes al cuadrado, donde podemos decir que F de X, ¿cuánto era F de X? 420 newton, lo elevamos al cuadrado, más la componente F de Y al cuadrado, que era 259,8 newton al cuadrado, donde la magnitud
de la fuerza es igual a la raíz cuadrada de 176.400 newton al cuadrado más 67.496.04 newton al cuadrado, donde nuestra fuerza resultante nos dio un total de 493,86 newton. Luego, calculamos la dirección donde aplicamos la función de la tangente, donde nos decía que la tangente del ángulo es igual a la fuerza resultante es igual a la fuerza en el componente Y sobre la fuerza en X. Pero como tenemos que despejar la tangente, pasa al otro lado, pasa a tangente a la menos 1 o más bien tangente inversa, donde el ángulo es igual a la tangente inversa de f de Y. ¿Cuánto vale f de Y? 259,8 newton sobre los 420,0 newton de f de x, donde el ángulo nos da una posición de 31,73 grados. Con esto podemos finalizar nuestros problemas. Muchas gracias.